Esa noche me encontraba tumbada con los ojos sellados, en un punto intermedio entre el dormir y el despertar, en total calma, mientras unas suaves corrientes de aire movían las cortinas. Oí como la puerta se abría sin hacer ruido. Susurré sin alzar la vista. ¿Preguntaste por Leo? Sin embargo, la persona que contestó no era Leo. Con un susurro apenas perceptible, Mateo expresó: me resulta imposible conciliar el sueño. Al abrir los ojos, me encontré con la figura de pie junto a la puerta. La luz plateada de la luna resplandecía en su hombro, iluminando de forma parcial su semblante. Me encontraba sin palabras. La llegada de Mateo a mi habitación a esta hora me tomó por sorpresa. «¿Mateo? ¿Sucede algo?», interrogué con delicadeza. Mi tono vocal reflejaba asombro. «No tengo idea. No estoy seguro». Al ingresar, expresó su incapacidad para conciliar el sueño. Se aproximó hacia mí y tomé asiento en la cama, envolviéndome con la manta. «¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres que te consiga agua?». Movió la cabeza. Expresó: «En realidad, solo deseaba conversar. Si no te incomoda». En su voz se percibía una tensión nerviosa, algo denso que se esparcía por la habitación. A pesar de mi vacilación, afirmé que no era una molestia. Sin embargo, cuestionó la hora de la visita. «¿Tienes algo en mente en este momento?». Encogió los hombros en señal de indiferencia. Hubo un instante fugaz en el que nuestros ojos se cruzaron antes de que desviara la mirada hacia el suelo. Me resulta difícil saberlo. En ocasiones tengo la sensación de que todas las personas tienen expectativas sobre mí. La institución educativa, mi padre, absolutamente todos. Sin embargo, a tu lado no experimento esa carga. Lo que dijo resonó de manera peculiar en mi interior. Intentando comprenderlo, me desplacé un poco y coloqué la mano en el borde de la cama. «Acércate, siéntate», expresé casi de forma automática. «¿Estás preparado?». ¿Qué hace que esta historia sea tan especial? Iniciamos un recorrido en el que las emociones chocan y los límites se difuminan. Si es la primera vez que escuchas este tipo de revelación, te invitamos a quedarte con nosotros, suscribirte y activar las alertas. La narración que estás a punto de escuchar te dejará completamente asombrado. Antes de ocupar el asiento junto a mí, mostró indecisión. Mientras se acomodaba en el asiento, se percibía en él una inquietud propia de la juventud. Al posar las manos en las rodillas y tomar asiento en completo silencio durante unos instantes. Después, empezó a expresarse. Afirmó que su padre lo aprecia, aunque lo percibe como un forastero en su entorno, ajeno a su mundo, incluso al evitar el contacto visual. Me sorprendió escuchar a Mateo expresarse de esa manera. Siempre mostraba alegría, algo juguetón, un chico que daba la impresión de no tener preocupaciones. No me percaté de la gran conmoción que ocurría debajo. Respondí que era una situación habitual. Estás experimentando un crecimiento y transformación. Estas emociones son pasajeras, tanto tu padre como yo. Mateo, te conocemos bien. Después de detenerse brevemente, comenzó a hablar en voz baja, casi susurrando. ¿Qué pasaría si nunca llego a ser una persona ajena para ti? Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, resonando en la apacible estancia. Una extraña sensación de opresión se manifestó en mi pecho. Me resultó imposible forzarme a verlo. Mi corazón palpitaba con intensidad, pero no pude reunir el coraje para comprender la razón. Mateo, expresé con cautela, venir a mi habitación a esta hora y expresarte de esa manera. La situación no es la adecuada. Quizás simplemente requieres un momento de soledad. Contestó de inmediato cuando le preguntaron si no deseaba estar solo. En su tono se percibía un reto, aunque también se notaba un dejo de ruego. En ese instante comprendí que debía recuperar mi equilibrio. Observa, expresé, con una voz más segura. Cuando te encuentres en esa situación, es importante recordar lo que es correcto. Yo soy la madre de tu pareja. Incluso el hecho de sostener este diálogo. Mis palabras se extinguieron al ver que él volteaba hacia mí. En sus ojos se reflejaba una combinación impactante de fragilidad, anhelo y temor. Al pronunciar mi nombre, un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar la forma en que lo hizo. Sofía, jamás deseé percibir que esto estuviese incorrecto. Sin embargo, al reflexionar sobre ti, simplemente no logro comprender cómo podría ser así. Ese era el lugar donde tendría que haberlo frenado. Sería conveniente haberlo detenido y haberle indicado que abandonara la habitación. Sin embargo, decidí no hacerlo, ya que al enfrentar esa mirada, también me vi forzada a enfrentar mis propias emociones. En la semioscuridad de la habitación, el semblante de Mateo resaltaba, mostrando una mezcla entre la vulnerabilidad de la infancia y la madurez de la edad adulta. Con voz suave, consultó: ¿sería posible descansar a tu lado esta noche? Me sorprendí por un instante. No tenía intención de poner en duda la interpretación de lo que dijo. Debería haber percibido únicamente a ese joven desorientado que requería asistencia.
Inhalé profundamente y me esforcé por conservar la serenidad. Respondí con tranquilidad. Por supuesto, si eso te reconforta, puedes permanecer en este lugar. Se recostó con delicadeza en el extremo opuesto del lecho. Acomodé la cobija a mi alrededor con la intención de mantenerme firme. Sentía una ansiedad en mi interior, pero logré controlarla. Al final, yo desempeñaba el papel de su madrastra. Tan solo contaba con 19 años de edad. Decidí tomar mi celular para entretenerme. Leo dejó un aviso diciendo que no regresaría a casa esa noche, sino que pasaría toda la noche trabajando en la oficina. La lectura de ese mensaje solo intensificó mi preocupación. En caso de que Leo estuviese presente, la situación se resolvería sin que yo tuviera que preocuparme por su apariencia. Sin embargo, en ese momento debía enfocarme en comprender la sensibilidad de Mateo y reaccionar adecuadamente. Le pregunté si se encontraba bien, girando mi cabeza para dirigirle la mirada. Él respondió pausadamente que estar a mi lado le generaba bienestar. La profundidad de su voz superó mis expectativas. Permanecimos en silencio durante un momento. Continuaba repitiéndome la misma idea. Mi objetivo es brindar apoyo a este joven para que pueda afrontar la situación. Sin embargo, de repente percibí un movimiento que me tomó por sorpresa. Mateo se aproximó hacia donde yo estaba. Un brazo se deslizó suavemente por mi espalda por detrás y me acarició con delicadeza. Empecé a sentir como mi corazón se aceleraba. Pero permanecí inmóvil. En un susurro, le pregunté a Mateo qué estaba haciendo. Él respondió de manera sencilla: tengo frío. Sin embargo, su manera de hablar denotaba que el problema no era únicamente la baja temperatura. Tomé una profunda bocanada de aire. Era importante abordar esta situación con cuidado. Siendo tan joven, es posible que estuviera confundido y enfrentando un torbellino de emociones. Se suponía que esto era algo inocente, ¿verdad? Intenté persuadirme de eso mientras permanecía acostada. Sin moverme, los sentimientos de proximidad me tenían sumido en la confusión interna. Sentía como mi corazón latía con intensidad mientras mi mente no lograba enfocarse en ningún pensamiento concreto. Continuaba repitiéndome a mí misma: es urgente que esto se detenga de inmediato. Sin poder cambiar mi posición, pronunció en voz baja el nombre de Sofía, su voz resonando en mi interior como una onda. Era imposible no prestarle atención. Mateo rodeó mi cintura con su brazo, sintiendo su aliento cálido acariciar suavemente mi cuello. Decidí cerrar los ojos, intentando averiguar cuál sería mi siguiente paso. En mi interior se desataba una tormenta. Simplemente se trata de una inocente cercanía, ¿verdad? Continuó intentando persuadirme. Al notar que su respiración se tranquilizó, me percaté de que se había quedado dormido. Sin embargo, yo no podía conciliar el sueño. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que parecía que podía llenar por completo la habitación. Me encontraba molesta con mi persona. ¿Por qué siento que esto tiene tanto impacto en mí? ¿Cuál es la razón de mi gran nerviosismo? Sin embargo, la vitalidad y la juventud que mostraba me generaban cierta incomodidad. La proximidad entre ellos debería haber sido algo inocente. Tras un tiempo, inmersa en mis pensamientos revueltos, el cansancio me invadió y terminé quedándome dormida de igual manera. Al percibir la entrada de la luz solar en la habitación, mis ojos se abrieron. Sentí una leve presión en mi brazo. Mateo continuaba en un profundo sueño, con una expresión serena en su rostro, que parecía casi angelical en su pureza. Fue en ese momento cuando me percaté de que lo que me perturbaba no era únicamente la pureza, sino la sofisticación que se ocultaba en segundo plano. Con precaución, desplacé mi brazo para incorporarme de la cama. Al levantarme, volví a dirigirle la mirada. Con una estatura considerable, una complexión robusta y facciones bien marcadas, me di cuenta de lo mucho que había transformado desde el momento en que nos conocimos. Me dije en voz baja: es realmente maduro, incluso más de lo que imaginaba. Dentro de mí surgió un destello repentino. Sentía una vergüenza acompañada de una conciencia peculiar que prefería no mencionar. Agité rápidamente la prenda. Me coloqué una chaqueta fina sobre mi camisón y salí de la habitación. Al descender por las escaleras, tomé una profunda bocanada de aire. Me repetía a mí mismo que debía comportarme como si fuera un día corriente. Quería despejar la mente, por lo que decidí ir a la cocina. Organizar el desayuno se convirtió en la razón ideal para mantenerme ocupada tanto física como mentalmente. Sin embargo, mi mente no dejaba de regresar a Mateo. En lo alto, su semblante en reposo, su existencia, persistía en mi mente, generándome malestar. Continuaba repitiéndose una y otra vez. Se trató de un instante que se entendió de forma incorrecta. Está todo en orden. Esto no tiene maldad. No pienso exagerar. Ingresé a la cocina y empecé a elaborar el desayuno, mientras el sonido constante de la cafetera llenaba la habitación.
La imagen de Mateo en mi mente persistía sin poder ser olvidada. Necesitaba recuperar mi equilibrio. La situación está completamente manejada. Me dije a mí misma que debía conservar la tranquilidad. En ese momento, la voz de Leo me sorprendió. Con semblante fatigado, se presentó a la entrada pronunciando un afectuoso hola. Amor, en un instante, me quedé inmóvil, sin tener claro cómo actuar. De inmediato, esbocé una sonrisa. Contesté con un saludo matutino. Leo se aproximó a mí y me dio un beso en la mejilla. Estar cerca de él solo aumentó mi nerviosismo. El aroma en este lugar es maravilloso. Inquirió con su característica alegría si el desayuno estaba próximo a estar listo. Anuncié que estaría terminado en breve, notándose un tono más agudo en mi voz. Al salir de la cocina, Leo alzó la voz a sus espaldas. Permaneceré en la sala hasta ese momento. Me siento exhausto. Encaminó sus pasos hacia la sala de estar y una sensación de pánico invadió mi corazón. ¿Qué pasaría si sube y se encuentra con Mateo en la habitación? ¿Cómo debo expresarme? ¿De qué manera puedo describir esto? Mientras Leo se acercaba a la sala de estar, solté un suspiro profundo. Por el momento, no tenía intención de ascender. Con rapidez, orgánica y con acento agudo el desayuno en la mesa. Aunque mis manos temblaban, me esforzaba al máximo para que Leo no se diera cuenta de nada. Al dirigir mi mirada hacia la sala, lo encontré recostado en el sofá, cayendo rendido al sueño enseguida. El suave sonido de su respiración me trajo un leve sentimiento de calma. Consideré que, de momento, me encontraba a salvo, aunque la inquietud que sentía no desaparecía del todo. No puedo permitir que esto continúe de esta manera. Debo tomar medidas. Mientras ponía la taza de café sobre la mesa, mi cabeza estaba llena de pensamientos. Mateo permanecía arriba y Leo se encontraba presente. Tenía la urgencia de asumir el mando de la situación, pero no sabía cómo hacerlo. Esa mañana, más tarde, cuando Leo seguía durmiendo, Mateo se dirigió a la cocina. Mientras desayunábamos juntos, la sonrisa relajada en su rostro de alguna manera me generó cierta incomodidad. Mientras sostenía la taza de café entre mis manos, intenté mantener una conversación fluida con la mayor espontaneidad. De repente, le comentó a Sofía lo guapa que estaba en ese momento. Mostraba una confianza que iba más allá de sus años. Su actitud era muy adulta. Sin querer, mis ojos se posaron en él. Parecía tener más que decir. Aunque se detuvo, agradecía a Mateo, intentando mantener mi tono de voz sereno y decidido. Se produjo un instante de calma. Empezó a perforar los huevos en su plato con el tenedor y después expresó: deseo que tengas un día tranquilo. En caso de requerir asistencia, no dudes en decírmelo. Aunque su rostro mostraba seriedad, el modo en que hablaba me generó preocupación. Le comenté que había asuntos de mayor relevancia en los que enfocarse en el ámbito escolar. A pesar de su cortesía, sus expresiones me hicieron sentir incómoda. Experimenté un leve alivio al ver cómo tomaba su bolso y se encaminaba hacia la salida. Sin embargo, una extraña emoción persistió en mi corazón. Parece que este joven experimenta emociones distintas. No es así. Tras la partida de Mateo de la vivienda, Leo despertó alrededor del mediodía. Tomó el desayuno con calma y se alistó para dirigirse al trabajo. Después de su partida, la vivienda adquirió una atmósfera de calma. Esa noche, nos reunimos todos alrededor de la mesa para cenar en familia, conversando animadamente como si nada estuviera fuera de lugar. Continué con la farsa, actuando como si fuera una jornada común. Pero al llegar la noche, resurgió esa inquietante tensión. Leo fue contactado por teléfono. David, su gran amigo, se vio involucrado en un percance y se encontraba hospitalizado. Decidió marcharse de inmediato. Mientras me alistaba, me dio un beso y me aseguró: tranquila, amor, no hay problema. Regresaré en cuanto me sea posible. Acompañé a la persona hasta la salida. Observé cómo se marchaba y cerré la puerta después de su partida. Experimenté una pesadez inusual debido a la sensación de estar solo. La sensación que experimentaba era la de no estar sola en casa. Aunque al mismo tiempo me percibía totalmente aislada. Al volver a la habitación, me quedé parado frente a la puerta. Mis ojos se posaron en la cerradura. ¿Sería conveniente clausurarla? ¿Qué tal si consideramos a Mateo? ¿Qué sucede si regresa a este lugar? Moví la cabeza intentando liberarme de esa situación. Sofía, es suficiente. Solo se trata de un joven. ¿Por qué estás considerando esa idea de esa manera? A pesar de mis esfuerzos por contenerlo, la idea persistía en mi mente. Acomodé la fina sábana sobre mi cuerpo al acostarme, buscando algo de tranquilidad. Al cerrar mis ojos, la inquietud persistía. La noche se prolongó en total calma y quietud. Sin embargo, en ocasiones, el silencio puede percibirse como la más poderosa de las intimidaciones. En mi pensamiento surgió la imagen de Mateo acercándose hacia mí con determinación reflejada en su mirada.
al percatarme de lo próximo que me encontraba. Un estremecimiento recorrió todo mi ser. Mi mente se llenó de confusión, aumentando tanto que en un instante me di sin saber cuál era la acción que debía llevar a cabo. ¿Cuál es la situación actual? En ese instante, Mateo se inclinó hacia mí, manteniendo su mirada fija en la mía. En mis ojos, percibía claramente el temor y la indecisión. Retrocedí, con la voz temblorosa al pronunciar las palabras. Mateo, por favor, para. Hubo un leve temblor en mi voz, evidenciando claramente el miedo que sentía. Yo soy la madrastra tuya. ¿Cómo es posible que consideres algo de esa índole? De repente, Mateo se quedó inmóvil, sus ojos se ampliaron llenos de asombro. De repente, su progreso se vio interrumpido. Lo que aumentó la intensidad del silencio, vi la tensión entre nosotros. No era factible que esto ocurriera. Mi cabeza se sumergía en un torbellino de pensamientos. Al observarlo, me di cuenta de que mi rostro reflejaba una combinación de desconcierto y temor, lo cual seguramente le indicaba lo incómoda que me sentía. ¿Cómo es posible que esta idea siquiera cruce por mi mente? Estaba completamente desorientada. Un suspiro sereno y tembloroso se escapó de los labios de Mateo. Nunca apartó la mirada de la mía. De forma pausada y con cierta reticencia, retrocedió un paso, generando algo de separación entre los dos. Sin embargo, la atmósfera estaba tan cargada que parecía vibrar en cada rincón del cuarto. Le expresé a Mateo con voz insegura y temblorosa que tenía algo que decirle. Al observarte la mañana pasada en tu sueño, me percaté de algo. Has dejado de ser un niño. Eres realmente maduro. Aunque titubeé al hablar, mis emociones estaban tan contenidas que ya no pude callar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sin embargo, me esforcé por hallar las expresiones adecuadas. Mientras observaba, sus ojos permanecían clavados en los míos. Aunque aún no tenía claro cómo actuar. No solo se trata de tu edad, sino de tu totalidad, de tu presencia, de tu físico. Ya no eres un niño. Simplemente, siga adelante, intentando expresar con palabras mis ideas desordenadas. Antes, te veía como un niño pequeño y te permitía descansar en mi cama sin dudarlo. Al reflexionar sobre lo sucedido, me doy cuenta de lo erróneo que resultó aquella elección. Al reflexionar, me doy cuenta de lo arriesgado que fue para los dos. Aseguré con determinación y calma. Tu papá no se enterará. Eres un chico increíble y estoy segura de que llamas mucho la atención en la universidad. Sin embargo, para que yo guarde silencio, tendrás que mudarte a vivir con tu tía durante un tiempo. No te quedarás en este lugar. ¿Comprendes? Después de un instante de silencio, Mateo inclinó su cabeza lentamente hacia abajo. En su mirada se reflejaba el pesar. Susurró con voz temblorosa que no quería que papá se enterara. Pidió, mis disculpas sinceras, prometo que me mudaré a vivir con mi tía. Mostraba en su cara una combinación de sentimientos. Sensaciones de temor, remordimiento y quizás un leve sentimiento de vacío. Sin embargo, en ese lugar había algo adicional, algo indescriptible con el lenguaje. Sofía reflexionaba en silencio. ¿Y si en realidad hubiese tenido algún tipo de sentimiento hacia Mateo? ¿Qué sucedería si hubiese incurrido en un fallo? Me sentí desconcertado por la vitalidad y la juventud que mostraba. A pesar de mis esfuerzos por ser precavida, un instante de vulnerabilidad o desorden emocional pudo haber alterado por completo la situación. A mi parecer, actué de manera adecuada, independientemente de mis acciones. Opté por la decisión adecuada. Por un instante, asintió en silencio, como si repasara mentalmente los sucesos una vez más. Todo marcha correctamente. Así es. Resultó ser una situación inusual y complicada. Pero por fin ha llegado a su fin. Mateo se mudó a la casa de su tía y todo marcha de maravilla. A pesar de mi confusión inicial, ahora percibo que tengo la situación bajo dominio. Sofía se detuvo brevemente y soltó un suspiro de tranquilidad. Pensó para sí mismo que todo estaba en orden, como si experimentara una calma interior. Claro que no me imaginaba lo que estaba por suceder. Con el paso del tiempo, la situación empezó a tranquilizarse. Al principio, Mateo solía ir de vez en cuando a la casa, pero con el tiempo su comportamiento se volvía cada vez más cotidiano. No se volvieron a presentar palabras o comportamientos perturbadores como en ocasiones anteriores. Todo indicaba que las cosas estaban regresando a la normalidad. Al llegar las vacaciones escolares, la vuelta de Mateo me trajo un poco de tranquilidad. En ese periodo, experimentó una transformación notable. Mostraba una actitud más serena y madura en sus acciones. Parecía que nos habíamos distanciado bastante de esos momentos incómodos. La vuelta de Mateo supuso un desafío para Sofía. Después de ese lapso de 5 meses, ella había llegado a la conclusión de que era crucial que las cosas volvieran a la normalidad. Y al regresar Mateo, notó que algo no era igual. Mostraba una actitud más madura y tranquila. No se produjeron más situaciones extrañas ni conductas incómodas.
Cuando Sofía notó que Mateo volvía a comportarse como siempre, experimentó un gran alivio. Sofía reflexionó que todo había regresado a su estado habitual. Ahora Mateo comprende todo, está al tanto de las restricciones y ha asumido la realidad. La tensión anterior ha desaparecido por completo. Después de un breve lapso, Sofía guardó silencio y tomó una profunda bocanada de aire. Consideró que posiblemente esa había sido la opción más acertada. El destino se encargó de eso. En este momento, su vínculo es simplemente el típico entre una madrastra y su hijastro. Por un tiempo pensé que todo marchaba correctamente. Durante una semana, mi esposo Leo se encontraba fuera por motivos laborales, y debo admitir que experimenté una sensación de alivio. Al fin, un momento de tranquilidad en soledad, un ambiente sereno para respirar profundo y liberar toda la tensión acumulada. En los últimos meses, Mateo ha demostrado una actitud mucho más madura que me ha dado mucha tranquilidad. Aunque nos cueste aceptarlo, todos los desafíos que enfrentamos contribuyeron de alguna forma a llevarnos a una situación más favorable. Creí que estábamos protegidos, sin embargo, esa noche no lo percibí acercarse. Una extraña sensación de serenidad me invadió cuando Leo se marchó y la casa quedó en silencio. Mientras me encontraba en mi cama, poco a poco caí en un profundo sueño. Sin embargo, percibí una extraña sensación. No tenía conocimiento de lo que era. Después de sumergirme en un sueño profundo, fui despertada en la madrugada debido a un sonido repentino. Se escuchó el chirrido de una puerta al abrirse, seguido por el sonido de unos pasos. Una persona se dirigía hacia la habitación en la que me encontraba. De repente, mis ojos se abrieron y pude distinguir una figura oscura desplazándose en la habitación. Experimenté un instante en el que parecía que mi corazón dejaba de latir. Mateo es el nombre del chico. Me encontraba en mi cuarto. Tras su salida, cerró la puerta sin hacer ruido. Un escalofrío de miedo recorrió todo mi ser. ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿Cuál es la razón de esta situación? A pesar de mi confusión, percibía que algo no marchaba como debía. A pesar de mi impotencia, decidí mantenerme en silencio. Era necesario abordar esta situación con precaución. Mateo es el nombre del chico. Expresé con temor en mi voz. A pesar de sus esfuerzos por mostrar valentía. ¿Por qué estás en este lugar? Me miró fijamente y su voz sosegada aumentó mi incomodidad. Claro que sí, Sofía, expresó como si todo esto fuese algo de lo más común. Me gustaría entablar una conversación. Deseo estar a tu lado. Experimenté un aumento repentino en mi nivel de estrés. ¿Cuál era su objetivo en ese momento? ¿Cuál era la razón detrás de querer modificarlo todo de manera tan abrupta? Los ojos de esa persona me impactaron con su fuerza. Mostraba una determinación absoluta, una confianza inquebrantable, como si estuviera preparado para rebasar cualquier obstáculo. Se acercó un poco más, con sus ojos clavados en los míos. En ese instante, todas las células de mi ser, mi corazón, se oponían a su presencia, aunque al mismo tiempo se aproximaba demasiado. Decidí no retroceder más. Sin embargo, de manera instintiva empecé a alejarme. Mateo, por favor, calmate. Expresé con claridad la preocupación que resonaba en mis palabras. No me siento preparada para enfrentar esta situación en este momento. A pesar de sentir la urgencia de gritar en mi mente, mi voz se manifestó serena y decidida. Mañana al caer la noche, todo cambiará por completo. Permaneceré a tu lado, aunque en este momento no sea posible. A duras penas pude contenerme al tratar de abandonar la habitación. Mis ojos seguían clavados en su figura. Experimentaba una mezcla de emociones tumultuosa y oposición, manteniéndome distante a pesar de sentirme atraído por la situación en ciertos momentos. Si tienes curiosidad por descubrir lo que sucede a continuación y deseas escuchar más relatos similares, asegúrate de suscribirte y activar las alertas para no perderte ningún capítulo adicional. Para mí, tus opiniones y apoyos son muy valiosos, ya que me inspiran a seguir creando contenido. Por favor, indícame el lugar desde donde te conectas. Me gustaría conocer esa información. Permanece alerta para el siguiente episodio. Está a punto de llegar.